aquí de lo que se llamó Tolan, no era San Juan, era Tolan. Se asentaron en la parte donde confluyen los ríos Totolac y Zahuapan, ¿sí? Eran de los grupos teochichimecas procedentes de las 7 cuevas de Chicomostoc, son todos hermanos, y que fueron tomando los nombres de los lugares donde se establecieron, por ejemplo los chalcas, los huehuetzingas, los cholultecas, los teochichimecas, que después se llamaron tezcaltecas cuando se ubican aquí arriba de Tepetico. Entonces, dentro de esos que vinieron la última peregrinación, vamos a llamarle así, el último recorrido por estos rumbos, y se asentaron ahí, quedaron distribuidos en diferentes barrios o grupos humanos, ¿sí? Los que quedaron acá se llaman totolatecas, que así les llamaron, que es aceptable el término. Se supone que aquí se asentaron, en la parte donde confluye el río Totolac, que baja de los Reyes, se llama río Totolac, y el río Zahuapan. Ahí se asentaron. Cuando llegan los españoles, pues se encuentran ahí aposentados y eligen el espacio para edificar el convento franciscano en la parte que nosotros conocemos como la capellanía. Ese nombre, así se lo dieron, me imagino que los españoles en esa época, por los capellanes que estaban ahí, ¿no? Bueno, entonces, desde antes que llegaran los españoles, había un sistema de comunicación promovido por los tlaxcaltecas. Tenían necesidad de comunicarse, y si se encontraban, por ejemplo, en la parte alta, pues tenía un aullido, como antes los aullaban los coyotes, ellos sabían o instrumentaban sus sistemas de comunicación, un aullido largo, un corto, y ellos sabían qué significaba. O bien imitaban el silbido de las aves, el canto de las aves, el del coco, a veces que todavía nosotros lo conocimos, poniendo nuestros dedos de una forma, le soplamos levemente o un poquito más fuerte y se oye lejos el sonido de ese canto de los coquitos o de las tórtolas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a imitar el canto de las aves, pero al mismo tiempo alguien puso circunstancialmente, cambió de posición su lengua y sopló, y le salió un sonido y lo empezó a repasar hasta que lo dominó completamente, y es cuando surge el silbido. Anteriormente, cuando por primera ocasión teníamos 5 o 6 años, empezamos a silbar de boca. Ese fue el primer silbido directamente que se originó de pequeño, 5, 6, 7 años. Después ya vino con la lengua. Después de la lengua viene con el dedo. Entonces, eso es directamente que viene primero con la boca, después con la lengua y después con todos los dedos. Cuando era 12 años, silbaba yo con el dedo de mi pie, el dedo gordo. Con eso me lo alcanzaba yo y con eso también silbaba yo. Hace unos 20 años atrás, directamente el silbido que vino a arraigar a todo el pueblo era... Mucho tiempo fue la forma de comunicación de nuestro pueblo totolaquense, exclusivamente de San Juan Totolac, hablo de eso, ¿no? Que lo dominaron grandemente, y platicaban las personas ahí. Yo por los años 40, que ya soy un poquito aventajado en años, por los años 40 oías como a las
5 de la mañana se hablaban los que iban a trabajar al campo mediante chiflido, le silbaban por su nombre, Juan por un apodo y ya le decía que se fuera, que llevara la pala, o se trataba de darle a entender qué era lo que quería la persona que estaba silbando. Y le contestaba el otro por la parte de aquí de la ladera del Metecachi, que es el cerro donde está concentrado los San Juan Totolá. Aquí en San Juan somos muy dados al silbido con un poquito de picardía. Pues mi hermano nunca se imaginó que le respondiera lo mismo, pero Mateo, él lo que le interesaba era saber lo que él estaba diciendo en el silbido. Le digo, ¿por qué, Mateo? Dice, porque algo dicen, mamá. Y le digo, sí, Mateo, le digo, pero es que tú no lo debes de repetir, porque esos son de personas grandes. Y él decía, no, es que me gusta cómo suena. Entonces mi hermano le silbaba y Mateo le respondía lo mismo. Ya vino lo de la inscripción de la escuela y yo le hice el comentario a mi hermano que por favor ya no le siguiera silbando así, porque en un cierto momento él lo iba a repetir en la escuela. Nos empezamos a dar cuenta nosotros que si nosotros le pronunciábamos, por ejemplo, ven acá, él lo repetía en silbido. Él lo que quiere saber qué es lo que va a silbar. Ahora sí, como de entrada, empieza, ¿qué quieres que silbe? Y luego le silbamos, le decimos, ya quiero comer, o ven acá, o ha sido a veces una grosería muy corta, y lo repite. Yo empecé a silbar como a los 10, 11 años, a mí me enseñó mi papá, y yo sí silbo un poquito más fuerte, pero Mateo tiene un tonito de silbido casi como el mío, igual nomás con la lengua, porque él nunca metió los deditos para enseñarse a silbar con la lengua. Él así como usted lo está viendo ahorita, él incluso hasta se canta las mañanitas en silbido. Uno de los personajes más vistosos y más atractivos de la fiesta, digo, hay varios, están los moros, los angelitos, las propias reinas de los moros, pero los personajes que son el alma picaresca de esa fiesta, los llamados mahomas, tienen como comunicación o como código específico de comunicación exclusivo y único, precisamente el chiflido. Chiflido y se comunican entre ellos, ¿no? Se preguntan como qué te pasó, qué estás haciendo, o el clásico, el que parece que ha permeado a través de las generaciones, el te pega tu vieja, ¿no? Entonces ese es un tema del alma de la fiesta. El chiflido sigue existiendo, el teléfono tiene yo creo que ya 20 años, el celular me refiero, y ya en su uso más masivo ha de tener unos entre 10 y 15 años,
pero el chiflido ahí está. Incluso en el pueblo, San Juan Totolac, al que he estado haciendo referencia, yo creo que nunca se va a acabar entre los que lo utilizamos frecuentemente. Incluso cuando somos miembros de una familia, cada miembro de la familia, aparte de tener su nombre, tiene su propio chiflido, es decir, cómo le chiflan al hermano mayor, al mediano, al más pequeño, a la hermana. Todos tienen un chiflido con el que se les identifica. La mayoría de la casa, por no decirlos todos, mis hermanos saben silbar. Entonces yo soy el más chico y es el que no sabía yo. Entonces fui practicando, poniendo la lengua fíjate, a lo mejor fue por chiripada, como le decimos. Empecé a hacer el hueco abajo de la lengua y empecé así, con este sonido, así. Y hasta que empecé a poner la lengua más dura y le eché más aire, y ya fue cuando salió el silbido. Hay una diferencia entre los silbidos, porque por ejemplo mis hermanos, no todos me silban, o sea, no todos tienen el mismo estilo de silbido. Y entonces tú aprendes a diferenciar, como que el oído también se educa a ese tipo de silbidos, incluso a veces con los amigos. Yo a veces también he sabido distinguir los silbidos con los amigos. Algunos voy pasando por la calle y me silban y digo, ese es fulano de tal, y ya sé cómo responderle. También a veces yo les respondo por su sobrenombre. Sí. Y hemos dicho que aquí en San Juan el que no sabe silbar es como si estuviera mudo, porque efectivamente aquí los silbidos son necesarios. Los silbidos se distinguen de cada una de las personas. Por ejemplo, el profesor Nazario me silba de una forma, el profesor Hugo me silba de otra forma. O sea, tienen una característica cada uno de los silbidos dependiendo de la persona que es. A veces les causaba risa a los amigos de mi papá y por la forma en que yo acomodaba la lengua, no como todos, entonces hacía la lengua de lado. Entonces eso les causaba risa y yo ya no quería silbar porque ya sabía que se reían de la manera tan peculiar en la que yo acomodaba la lengua para silbar. Y ya antes le digo, como no había teléfono, pues las personas para comunicarse, por ejemplo, estaban trabajando allá en el cerro, para comunicarse necesitaban alguna herramienta y la tenían hasta aquí abajo en la bodega, y le decía el ingeniero, oye, necesito esto. Dice, ¿y ahora cómo? No, pues ahorita va a ver cómo traen la herramienta que usted quiere. ¿Qué quiere usted? Pues que quiero el marro, que quiero clavos o que quiero esto. Ahorita, y ya de eso ya silbaba uno. Por ejemplo, antes le silbábamos a don Guacacoyo, pero se oía duro con el dedo. Y él respondía, ¿qué cosa? O algo así ya. ¿Qué cosa? Tráete el marro, pero por medio de silbido. Pero ya dice, ya no puedo silbar, tráete el marro. Pues antes sí podíamos, pero ahorita ya no puedo por mí, pero antes con el dedo bien que nos entendíamos. Que tráete clavos, y ya él mismo ya
ya entendía y ya llegó y decía el ingeniero, pero ¿cómo debe creer que pues así nos entendemos aquí? A todo ahorita nos entendemos aquí hacia puro silbido. Ah, bueno, y ya le digo, y eso, pues todavía ahorita hay muchos jóvenes que sí silban y muchos que ya no pueden. Por ejemplo, ahora los chavos, ahora en lugar de silbar, un mensaje a la novia y antes no, porque antes puro silbido. Es un medio de comunicación que todo el mundo lo entiende. Es más, muchos niños cuando empiezan a crecer. Con 6, 7, 8 años empiezan a ejercitar con el chiflido, porque sigue utilizándose y creo que habrá de tardar muchos años para que se diluya por completo, si es que algún día se llega a diluir, ¿no? Por lo menos de la calle de aquí donde vivimos, sí somos muchos los que silbamos aún todavía, sí, todavía está permaneciendo todavía esa costumbre. Y todavía está prevaleciendo un poquito el señor Benjamín Atona, que son nuestros vecinos, y todavía tienen ese tono fuerte. Me hacía falta un instrumento que desconocía y que me hizo mi papá para aprender a silbar. Con una corcholata normal, le quitó el corcho, la emparejó como si fuera un botón, la dobla a la mitad y la perfora con un clavo a la mitad. Entonces queda como si fuera una boca. Esa parte se introduce en, valga la redundancia, en la lengua y está cerrado. Y de acuerdo a cómo va queriendo el sonido, se va abriendo. Y entonces eso hace que la lengua se acomode y empiece uno a silbar. Y más que nada es la práctica. Yo aprendí en ese tiempo en un mes, después de ratos andar jugando con ella y después la dejé y ya solito empecé a silbar. Tengo 2 hijas y un niño. A la más grande le silbo, a la del medio le silbo y al más chico le silbo. Y ellos ya conocen el orden. Si por ejemplo estoy haciendo una actividad y silbo como el primero, ya sabe que la más grande tiene que ir a verme. Y si estoy o quiero jugar fútbol, le silbo al más pequeño y ya sale el más pequeño, que tiene 5 años, y ya entiende que le estoy hablando y sale. Las generaciones conforme vienen saliendo a partir de los 10, 12, 13, 14 años hasta donde sea posible el alcance de su vida, siempre será reconocido aquí donde quiera que sea el silbido. El silbido es tradicional de aquí de la comunidad de Totolac, municipio del mismo.